Continuando, hermanos, con la parte última de este valioso mensaje que el Señor le dio a la iglesia en Filadelfia, tenemos ese consuelo debido a sus promesas. Hasta este momento de la carta, las promesas de Jesús se habían centrado principalmente en lo que Él haría en esta vida por los fieles. Antes de despedirse, quiso también que supieran acerca de lo que les aguarda en la vida venidera. Y noten lo que dice el verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero dedicar unos minutos a hacer una aclaración al uso de la palabra templo que aquí tenemos. La palabra templo puede estarse refiriendo aquí a la iglesia, tal como en 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 16. Dice ahí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Luego en Efesios capítulo 2 y el versículo 21 también nos expresa algo parecido, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como Jesús estaba allí hablando de los que al final serían victoriosos, es bien probable que templo se refiera al cielo, hermano. O sea, aquí es bien probable que templo se refiera al cielo, tal como en otras partes del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 11, verso 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, note, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. También pasemos al capítulo 14, verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, noten la referencia al cielo, teniendo también una voz aguda. Algunos objetan este significado argumentando que Juan más adelante dijo que no vio el templo en el cielo. Por ejemplo, lo que tenemos en el capítulo 21 y el verso 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Recordemos que las imágenes, como lo vimos hace ya un buen tiempo en las notas introductorias en relación al lenguaje que íbamos a estar usando aquí en Apocalipsis, recordemos que las imágenes pueden cambiar conforme se avanza en la lectura del libro, y que en esta clase de literatura
no tiene gran importancia que las imágenes sean constantes, o sea, que se mantengan sin variar, que sean constantes pues en su significado. Es decir, que si usted todavía piensa que es importante reconciliar lo que hemos visto aquí en este verso 12 con el capítulo 21, verso 22, consideremos esto, que todo en el cielo será templo de Dios. Todo en el cielo será templo de Dios, el lugar donde adoramos y le servimos. Y entonces fue por esta razón que Juan no vio ahí un edificio al que se le pudiera llamar templo, hablando de la visión de la cual hace referencia allí en el libro de Apocalipsis, que la traslada al cielo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo. Entonces, cuando estamos hablando de este consuelo debido a sus promesas, veamos la importancia. Entendemos las connotaciones básicas de la referencia que hace nuestro Señor Jesús a una columna. Esto es bien importante. Ustedes saben bien que los edificios se sostienen apoyados en sus columnas. Este edificio está sostenido por sus columnas. Todavía usamos para referirnos a personas fuertes, hermanos, en una forma ya de aplicación, en una forma de lo que es dar fuerza a alguien, expresiones tales como durante tal crisis, podemos decir fulano de tal o un hermano fue columna en la iglesia, fue de una fortaleza, pues, y así toda comunidad tiene sus columnas, personas, pues, que son base. Entonces, cuando usamos la figura de una columna, estamos refiriéndonos a una estructura que soporta y que sustenta. Hay una cita bien común que nosotros la tenemos aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 15, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O también se refiere a alguien que es importante. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 9, nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en tiempos del Nuevo Testamento el concepto de columna era muy importante. El concepto de columna tenía connotaciones adicionales. Muchas veces se erigían columnas para honrar a ciertos individuos. Todavía ahora en algunos países, y a lo mejor aquí muy poco, pero se ha hecho. Y en estas columnas, en aquellos tiempos, se grababan nombres en ellas y se incluía información acerca de los que recibían la honra. O sea que estas columnas se pueden comparar con lo que nosotros conocemos como las placas conmemorativas, las que usamos nosotros, placas conmemorativas que se exhiben hoy en día, o con otras clases de monumentos que también, hermanos, son conmemorativos. Hoy el sitio donde estuvo la
antigua Filadelfia es parecido al de la antigua Tiatira, y es poco lo que se ha podido excavar de ella, ya que ahí está una moderna aldea. Esta moderna aldea es conocida como la aldea de Alasechir, así se conoce ese nombre. Ahí está esa moderna aldea y no ha permitido que se pueda excavar mucho. Entonces fue construida en ese mismo lugar, pues esa aldea. Solo se ha excavado una cuadra, se habla, según las investigaciones hechas, una cuadra en el corazón de esa ciudad. Se encuentran en esta cuadra las ruinas antiguas o las ruinas de un antiguo edificio de una iglesia, y se habla de que tiene un recordatorio de que la fe en Jesús floreció una vez en este lugar. También hay ahí una calle de por medio. Fíjense bien que todo esto, según las investigaciones y las excavaciones que se han hecho, hay ahí de por medio una calle. Hay también una mezquita musulmana que aún se usa diariamente, esta mezquita. ¿Ve? Entonces, hermanos, hay esta información, pues. Sin embargo, solo una característica de esa vecindad es de interés para nuestro estudio. Solo una característica es de interés para nuestro estudio. Se trata de las varias viejas columnas que aún quedan en pie en ese lugar y que tienen nombres de héroes inscritos en ellas. Por eso, hermanos, les estoy dando estas aclaraciones para que se entienda cuando dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo. Era una figura, una realidad que en ese tiempo se usaba mucho. Se levantaban columnas, se ponían los nombres de las personas a quienes querían dar honor, y era una forma de honrarlas. Es probable que Jesús tuviera presente todo esto y muchas cosas más. Cuando Él dijo: yo lo haré columna en el templo de Dios. Miren qué interesante. Yo lo haré columna en el templo de Dios. En lo que atañía a la vida en esta tierra, los cristianos, hermanos, que estaban en Filadelfia eran considerados débiles. Ya hemos expresado en qué sentido eran considerados débiles, no en el sentido de su fe, sino en el sentido de la poca fuerza que tenían, porque eran los pocos en ese sentido. Pero Jesús los iba a hacer columnas de fortaleza. Jesús los iba a hacer columnas de fortaleza. Y esa es la importancia que tiene cuando dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo. Y eso es bien importante, hermanos, que nosotros seamos columnas dentro de la iglesia, todos, no solo un grupo de varones o solo un grupo de ciertas hermanas pueden ser columnas en la iglesia. Todos, hermanos, podemos y debemos ser columnas en la iglesia. ¿En el sentido de qué? En el sentido de apoyo. En ese sentido, nosotros tenemos que ser columnas. Imagínense, vamos a poner que ahorita aquí estamos presentes 60 personas. Pero ¿qué sucede? Que si de repente ese grupo el siguiente domingo, sin qué ni para qué, se reduce a 10 personas. Hombre, eso no es la iglesia aquí en Quezaltepeque. Entonces, ¿qué nos está dando ahí ese mensaje? Que las columnas se han debilitado. No voy a decir que
hablar de las razones que pudieran darse, sino entender pues que nosotros dentro de la iglesia todos debemos de considerarnos como columnas. Somos columnas porque somos la base, pues somos la fortaleza que el Señor usa para que nosotros le demos vida, para que nosotros le demos fuerza. Por supuesto que esa columna está basada en el poder de nuestro Señor. Luego, hermanos, cuando se habla de este consuelo debido a sus promesas, tenemos que hablar de la permanencia. Una importante inferencia que se puede hacer es la de residencia permanente. Residencia permanente. Ya que Jesús, miren lo que subrayó, y nunca más saldrá de allí, dice. Nunca más saldrá de allí. El uso del doble negativo en el texto del idioma griego hace de esta afirmación una declaración muy enfática. O sea, lo que está diciendo es que bajo ninguna circunstancia saldrá de ahí jamás. Bajo ninguna circunstancia saldrá de ahí jamás. Recordemos que los ciudadanos de ahí de Filadelfia a menudo tenían que salir precipitadamente de la ciudad para evitar el ser aplastados por los edificios que estaban a punto de colapsar a causa de los terremotos continuos que ahí se daban. Era una realidad esta situación que la hemos dejado bien aclarada. En el cielo, hermanos, en el cielo, por decirlo así, las columnas de Dios serán instalaciones fijas de carácter permanente. Estas columnas pueden ser derribadas por un terremoto, lamentablemente. Pero nosotros, como columnas espirituales, ya estando en el cielo, esas columnas nunca más podrán ni van a ser derribadas. Van a ser columnas permanentes. Cuando vayamos al cielo, hermanos, el tiempo de la prueba habrá pasado totalmente. Ya no habrán pruebas, ya no habrán situaciones en las cuales seamos probados. En otras palabras, nuestra residencia está asegurada por toda la eternidad. Y hermanos, ese es el ferviente deseo del salmista y es un deseo que podrá al fin cumplirse. Miren lo que dice el Salmo 27, capítulo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para inquirir en su templo. Y como un último punto, en relación, hermanos, a esta situación de ese consuelo debido a sus promesas, hemos hablado de la importancia, hemos hablado de la permanencia, y como señalo pues ese último punto, quiero hablar de la posesión. La posesión. Jesús prometió escribir ciertos nombres en cada columna. Dijo, y escribiré sobre ella el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estos nombres, hermanos, les dan realce a las columnas e indican una relación con lo divino. En este versículo 12 se exalta a Dios. Aquella frase que dice mi Dios aparece 4 veces. El nombre de Dios será inscrito en nosotros porque Él es nuestro Padre, porque Él es el que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Miren lo que dice en Apocalipsis
capítulo 7, verso 17. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Luego, en el capítulo 21 y el verso 4, también nos habla en esta misma relación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. También, hermanos, aquí se hace uso de la nueva frase, la Nueva Jerusalén. Dice: la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Es otra manera, pues, de designar nuestra morada celestial. Miren lo que dice aquí en este capítulo 21. Vamos a leer los versos 2 y 10. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hermanos, verdaderamente es una realidad que aquí se nos presenta, pues. El hecho de que esta Jerusalén desciende del cielo, hermanos, ha llevado a algunos a identificarla como la iglesia que está en la tierra. Otros han sugerido incluso que se refiere a la iglesia glorificada en el reino celestial. ¿Ven? Pero tenemos que entender, pues, que esta frase desciende del cielo, simplemente enfatiza que se trata de algo que Dios nos provee a nosotros. Algo que Dios nos provee a nosotros, esa morada celestial. La antigua Jerusalén, como sabemos, había sido destruida por los romanos. Esa ciudad había sido destruida por el Imperio Romano, por las águilas romanas, en el año 70 después de Cristo. O sea, había sido destruida por lo menos hace 20 años atrás. Entonces no podía estar hablando de esa Jerusalén. Pero esto, hermanos, no era problema, ya que los cristianos podían poner su mirada en la Jerusalén de arriba. Miren lo que se nos presenta en Gálatas capítulo 4 y el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es totalmente libre. Luego, si vamos a Hebreos, en el capítulo 12 y el versículo 22, también se nos presenta una declaración semejante. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, la ciudad eterna que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí lo tenemos en el verso 10 del capítulo 11, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y también en Hebreos capítulo 13 y el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, el nombre de la Nueva Jerusalén será grabado en nosotros, porque en ella estará nuestra dirección permanente. Además, hermanos, se nos habla
de que recibiremos el nombre nuevo de Jesús. El nombre nuevo de Jesús. Es bien probable que este sea el mismo nombre nuevo que se mencionó anteriormente. La idea de un nombre nuevo debió de haber tenido un significado especial para los habitantes de Filadelfia, debido a que la ciudad había tenido varios nombres nuevos a través de los años. ¿Ve? Era una situación que se había dado. ¿Ve? Entonces, recibiremos ese nombre nuevo de Jesús del mismo modo que una esposa es honrada con el apellido de su esposo. Los cristianos, hermanos, somos parte de lo que la Biblia llama la esposa de Cristo, es decir, la iglesia. Y ahí lo tenemos claramente plasmado y bien descrito en esa porción que el apóstol Pablo, cuando hace esa comparación de la iglesia en relación al esposo, la esposa, en relación al matrimonio, en el capítulo 5, en los versos 23 y toda esa larga porción. Un día Él se manifestará para acogernos en su reino, es una realidad. Y ese día, cuando Él se manifieste, hermano, que es un día que debe ser esperado por cada uno de nosotros, seremos, como dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera Juan capítulo 3 y el versículo 2. En conclusión, termino diciendo este glorioso y fabuloso mensaje que el Señor nos heredó a través de lo que le dijo a la iglesia allí en Filadelfia, allí en ese versículo 13, y que lo repite en varias ocasiones, tanto en estas cartas como en el resto del libro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta, hermanos, tiene varios mensajes valiosos para nosotros. Tiene muchos mensajes valiosos en nuestra aplicación personal. Es algo maravilloso, hermanos. Sus palabras me invitan a reflexionar. Siento que debo examinar con mayor detenimiento, hermanos, las oportunidades que Dios me da y aprovecharlas. Debo de examinar, pues, las oportunidades que Dios me da y aprovecharlas. También debo renovar el compromiso en que incurrí de obedecer su palabra y de no negarle jamás. Yo me remonto al día en que obedecí, y así usted se debe remontar al día en que usted obedeció. Usted lo sabe. Si por alguna razón no se le grabó la fecha, pero usted sabe el estimado en que más o menos cuándo fue el tiempo que usted fue bautizado. Debo retener con mayor fuerza todo lo que Dios ha confiado a mi cuidado para no perder mi corona. Esto lo hemos dejado bien claro. Esta carta, hermanos, me anima de un modo especial. Y es lo que debemos de entender, que aunque hoy sea débil, más adelante podré ser una columna de fortaleza y de estabilidad. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Luchar por ser una columna de fortaleza y de estabilidad. Columna de fortaleza y estabilidad espiritual, y por qué no también en lo que concierne en las cosas materiales de lo que es la vida de la iglesia mientras estamos aquí en esta tierra. Todos deberíamos llevar puesto en cierto modo
este rótulo, hermanos: yo estoy en construcción. Y es cierto, nosotros mientras estemos aquí en esta tierra, en relación a nuestra condición espiritual, estamos en construcción, porque el Señor es el que nos está proveyendo, el Señor es el que nos está fabricando continuamente, el Señor es el que nos está ayudando a que nosotros seamos los mejores delante de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor aún trabaja en mí. Eso es lo que debo de tener en mente. El Señor aún trabaja en mí. El Señor no se cansa de trabajar en mí. Es una realidad. Perdón, es una realidad lo que el Señor quiere para fabricar esa vida espiritual que me llevará al cielo. Es decir, si yo continúo cerca de Él y no me rindo, el Señor me va a llevar precisamente al cielo. Todavía podrá, usted sabe si no es columna, pero Él todavía podrá convertirme en una columna. Todavía podrá convertirme en una columna, en una fortaleza para la iglesia. Yo quiero aprovechar este mensaje para usted, hermano, si usted realmente siente que no ha sido esa columna y que quiere ser esa columna, usted lo puede manifestar. Si hay algún amigo, alguna amiga que no es columna en el Señor, yo le invito a que obedezca, que se arrepienta de sus pecados, que confiese el nombre del Señor y que sea bautizado o bautizada para recibir el perdón de todos sus pecados. Que el Señor lo